Buenos días, muchachos, muchachas, muchaches. Hoy día viernes tenemos nuestra última clase de esta semana. Y sé que viendo de que se aproxima la prueba, eh, supongo que algunos de ustedes, bueno, uno de ustedes, pero supongo que muchos de ustedes tienen la misma preocupación de que estoy pasando contenido muy rápido y no lo estamos ejercitando tanto, pero tengo que acotarme a las restricciones del horario, no el horario, sino que el calendario de contenidos que me dan. Así que si es que tienen dudas eh, y necesitan estudiar con ustedes, pueden preguntarme por correo. Tengo el tiempo extra para hacer de esencialmente su, entre comillas, profesor particular. Siempre pueden acudir a mí, eh, sacándole una foto al problema que estén tratando de hacer, la duda que tienen, escribirme sobre la duda que tienen y yo les voy a explicar a través del correo o si es que me escriben por campus virtual, voy a revisarlo y resolver esas dudas ahí. A ver, sin más preámbulos, hoy día tengo que introducir otro contenido. Vectores. Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora tiene el propósito de que ustedes sepan qué es un vector y cómo trabajar con un vector. Ahora, los vectores son cantidades que... sí, los vectores son un objeto matemático que los físicos usamos para referirnos a cantidades físicas, las cuales tienen estas tres cualidades. Magnitud, sentido y dirección. Esencialmente cualquier cosa la cual tenga estas tres, se puede escribir mediante estas tres cantidades, la podemos definir como un vector. Eso no quiere decir de que sea muy real, pero sí es que para, para poner un ejemplo claro, la velocidad, eh, vamos a ver si es que la velocidad es un vector. Entonces, si es que, así, para que algo tenga velocidad tiene que estar moviéndose, entonces tenemos un típico móvil, un automóvil. Nuestro automóvil se está moviendo de esta manera y lo hace con una velocidad de 45 kilómetros por hora. Y así, por lo que es este largo dentro de esta unidad de medida que no he definido, o sea, no esta unidad de medida, sino que a esta escala, esto es 45 kilómetros por hora. En fin, ¿qué es la magnitud de un vector? La magnitud de un vector es esencialmente la cantidad
de la unidad que se está, o sea, esencialmente la cantidad del vector. Y en términos gráficos, o sea, cuando nosotros graficamos un vector, lo representamos en el espacio, se ve como el largo de una flecha. El largo de la flecha es la magnitud del vector. Aunque este vector puede estar en un espacio en el cual, así, este puede estar en un espacio el cual eh, la medida, sea en kilómetros por hora, sea en fuerzas sobre kilogramos o newtons sobre kilogramos o newtons por kilogramos o, o alguna cosa así. En fin, así que yo en su lugar digo que está por allá con la misma eh, aquí, aquí. Yo digo que está para allá, va a seguir siendo 45 kilómetros por hora, va a seguir siendo kilómetros por hora. Ahora, ¿qué es lo que cambié aquí? Pues la segunda cosa que debe tener un vector es dirección. Esencialmente estamos, a medida que vamos construyendo el vector, tenemos que responder tres preguntas. Primero, ¿hacia dónde está apuntando? Esa es su dirección. O más bien, no diría hacia dónde está apuntando. Técnicamente la dirección es la línea recta por la cual el vector eh, está sobrepuesto. Entonces hay un montón de vectores los cuales comparten su dirección. Puede ser este de aquí, o puede ser este que es un poco más largo, o puede ser uno muy largo que está para el espacio de mi pizarra, hacia eh, para allá, en lugar de para allá. Entonces, la diferencia entre los vectores que están apuntando hacia acá y los vectores que están apuntando hacia allá es el sentido, porque comparten la misma línea recta, por lo tanto comparten la misma dirección, pero no van a compartir el mismo sentido. Entonces, el sentido y dirección responden la pregunta ¿hacia dónde apuntan? Y la magnitud sería qué tanto, o más bien por cuánto. Entonces, las cantidades que podemos describir que tengan estas tres cualidades son vectores y los tenemos que tratar como vectores. Incluso si estamos tratándolos unidimensionalmente. Entonces, como las velocidades tienen dirección y sentido, y por supuesto uno puede ir más rápido o más lento, la velocidad es un vector. La cantidad física de velocidad es un vector.
Ahora, permítame un poco. Aquí tengo yo un cable USB de aproximadamente 180 centímetros por 1,80 m. Es bastante largo. Ahora, si yo lo extiendo y tomamos este lado como el que define el sentido, yo puedo decir, tiene una magnitud de 1,80 m aproximadamente. Eh, Está apuntando derechamente en la línea recta, la cual se aproxima a como tengo yo ahora el cable, y su sentido está definido por esta punta. Yo podría ponerla en una dirección aproximadamente igual, extendido, y el sentido sería lo opuesto. Ahora, si yo lo devuelvo a como estaba, lo pongo en la pizarra, y digo que un móvil se desplaza por sobre el cable en esta pizarra, puedo decir de que puedo decir de que eh, puedo decir de que su trayectoria es un vector, porque su trayectoria comprende el largo de todo esto. Su trayectoria en cualquier punto está apuntando a diferentes lugares. De hecho, empieza a cambiar sentido, o puede hacerlo cambiar sentido si es que hago que la trayectoria se ponga sobre sí. En algún punto va a tener el sentido contrario. Pero tiene la misma magnitud que esto. Entonces ahí hay una diferencia. Yo puedo decir, más bien yo puedo apuntar a puntos particulares desde el origen hasta donde está en cualquier momento sobre esta trayectoria. Y esa diferencia tiene magnitud, sentido y una dirección clara. Entonces, la diferencia entre posiciones, el estoy aquí versus estuve acá en ese momento, es un vector que llamamos desplazamiento. Me estoy adelantando un poco, pero voy a poner un tercer ejemplo que va a ser aún más claro para ustedes. Cuando nosotros aplicamos fuerzas, nosotros siempre lo hacemos con intención. Nosotros nos vamos a buscar una forma de aplicar, nos vamos a inconscientemente aplicar una fuerza la mayoría del tiempo. Entonces, si ustedes aplican una fuerza sobre su escritorio o sobre algo que no se vaya a mover, preferiblemente, ustedes pueden controlar cuánta fuerza hacen.
qué tanto esfuerzo van a hacer para intentar mover la pared. Pero todos lo hacemos en una dirección particular porque obviamente no voy a pelear por la pared, no vais a intentar vivir fuerza, así que aplico la misma fuerza paralela a la pared o en 45 grados respecto a la pared o derechamente paralela a la pared pero en la otra dirección. Entonces, nuestras fuerzas tienen dirección. ¿Tiene sentido? Obviamente, porque no es lo mismo de que yo aplique mi fuerza en esta dirección que la aplique en esta dirección, porque ahí llegaría mi cara y no quiero. Entonces, fuerzas tienen una magnitud, sí. Tienen un sentido y dirección, por supuesto. Las fuerzas, por lo tanto, son vectores. Y por último, miradas. Mi mirada tiene el sentido de ir directamente hacia el lente. O sea, más bien tiene la dirección que une mis ojos con el lente. Sentido, pues, desde mis ojos hacia el lente de mi cámara. Entonces, tiene este sentido. Ahora, magnitud, no sé, ¿podría definirlo por cuán duro frunce el ceño? Quizás. Si es que se pueden medir, eso quizás sería un vector. Ahora, todo muy bien con que sepamos cómo definir un vector y todo eso, y qué significa que las cosas sean vectores y todo eso. Pero ustedes quieren sacarse buenas notas y vamos a ver cómo que hacemos problemas con vectores. Las mínimas herramientas que necesitan saber para hacer los problemas con vectores. Bien. Hay dos formas o más bien hay tres formas, pero vamos a ir yendo desde lo más general a las formas más particulares. La forma por la cual nosotros operamos vectores es que tenemos un vector aquí, un vector acá y un vector para acá. Este es A, este es el vector B, este es el vector C. Independiente de cómo estén descritos A, B y C, si es que cada, cada parámetro que uso, en este caso tengo que usar dos parámetros porque están en dos dimensiones. No importa qué coordenada uso, yo siempre voy a tener dos cosas. La suma, por ejemplo, de A más B, es el vector el cual se forma desde el origen del primer vector hasta la punta del último vector. Este sería A más B. Ahora, para la resta, lo que yo necesito es primero ver qué vector estoy restando. Para tener espacio, lo voy a hacer con el vector C. C menos B.
Para redactar un vector, yo tengo que tomar el vector, entonces, conservar su dirección y ponerlo en el sentido contrario. Esencialmente, sumando menos b. Así, todavía no vemos los negativos, pero es así como se hace la resta. Este vector sería c menos b. Ahora, hay... sí. Suma, resta, ahora. Se ve complicado multiplicar vectores, pero de hecho los vectores se pueden multiplicar de dos formas, las cuales no se pueden ver del modo gráfico, no se pueden ver fácilmente usando el método gráfico, que es el que estamos viendo ahora. Pero para conocer estas dos formas de multiplicación en el curso de Física 1. Ahora, este método de operar vectores, conocido como el método gráfico, no es muy útil porque, verán, necesito una regla, una pizarra y no puedo utilizar vectores tridimensionales y el resultado tampoco me sirve mucho porque aquí tengo un vector de 7 pulgadas, aquí tengo un vector de 4 pulgadas, entonces ¿cuánto mide? No puedo saber con la precisión que yo quisiera porque no puedo saberlo con la precisión que yo quisiera, que ojalá sería exacta, porque el resultado está limitado por cuán precisamente puedo medir. Entonces, debe haber una forma matemática exacta con la cual podamos operar los vectores. Y para eso necesitamos primero describir los vectores exactamente. Y para eso tenemos los vectores, o sea, tenemos las notaciones vectoriales. Y la más común sería la cartesiana. Ahora, la notación vectorial cartesiana es casi exactamente la misma que usamos para los puntos. Tenemos el par ordenado. Así, primero vamos a hacernos un vector de ejemplo. Entonces, como en coordenadas cartesianas necesitamos escribir qué tan alejado del origen en X eh, el punto está y qué tan alejado del eje Y está el punto, nosotros podemos hacer lo mismo con los vectores. Agarramos, bueno, ponemos su punto de origen en el origen del plano cartesiano, obviamente, y ponemos así. Y contamos donde termina el vector de la misma manera, contando qué tan alejada está la punta del eje X y qué tan alejada la punta está desde el eje Y. Ahora, ¿cómo escribimos esto? De dos formas. Con el par ordenado, en el cual el vector A es simplemente AX, AY.
Ahora, ¿se puede confundir con los puntos? Sí, mucho. Eh, entonces, para eso usamos otra notación, para dejar esta para los puntos y la otra para los vectores. Entonces, ¿cómo usamos los vectores? Con la notación canónica. Sé que dije que era para los puntos, pero para estar todos de acuerdo, estamos de acuerdo de que esto se debería usar solamente para los puntos y los siguientes solamente para los vectores. Si estamos en esa misma página, el mundo va a pesar menos. ¿Cuánto tiempo tengo? 57, me queda media hora. Entonces, ¿cómo escribimos A en notación canónica? Pues bien, tenemos a X multiplicado por este simbolito raro, Igor, más a Y por J con el gorrito. Ahora, esto no es un capricho matemático, una forma extraña de notación que algún matemático descabellado se le ocurrió. Esta notación tiene un propósito muy bueno. Porque hay otra versión que se me olvidó contarles, pero menos mal que la estoy introduciendo ahora, porque se conecta muy bien. Hay algo que se llama multiplicación escalar, que es simplemente cuando yo multiplico una cosa por un escalar, por un número, simplemente un número, sin dirección y sin sentido. O sea, a veces con sentido, pero no el sentido vectorial. Muy bien. Entonces, si es que yo quisiera multiplicar por una constante alfa al vector a, y digamos que alfa para este ejemplo es igual a 2. Yo hago mi regla y el resultado de 2 veces alfa, simplemente, claro, como la multiplicación es la suma generalizada, puede ser A de 4 a 5, entonces es 5 a 10. Entonces, aquí tengo una y aquí tengo otro A. Entonces sería 2A. Todo este vector sería 2A. Ahora, yo simplemente puedo poner, pero ¿qué pasa si yo quiero 1,5A? Entonces te diría, de 1 a 5 y de 5, no 2,5. Yo tendría 1,5A. Pero ahora, ¿qué pasa si yo divido esto? O sea, ¿qué pasa si yo vuelvo a A? Y yo digo, no, yo quiero que mida solamente uno. A este vector que tiene longitud 1, pero comparte la misma dirección que A, se le llama el vector unitario. Y precisamente aquí hay vectores unitarios, pero no cualquier vector unitario, porque yo puedo construir mis ejes cartesianos usando estos, usando estos vectores unitarios. Porque como los vectores unitarios tienen módulo 1, eh, bueno, comparten, todos los vectores unitarios comparten el mismo módulo, pero pueden apuntar a direcciones y sentidos diferentes. Entonces, si yo tengo mi, esencialmente, unidad del espacio,
y pongo otra unidad del espacio perpendicular a esta, yo puedo escribir esencialmente todos los vectores que tengo en el espacio. Entonces, puedo decir, puedo tener 3, 4, raíz de 3 y en todo este eje, cuantos quiera en este eje, cuantos quiera acá y cuantos quiera acá, porque esencialmente si es que yo multiplico por un negativo, me va a ir para este lado el vector y para este lado. Entonces, es por eso que existen estas cositas. Los vectores unitarios son esencialmente la regla con la cual estamos midiendo todos los vectores. Ahora, me queda menos de media hora para contarle cómo operar vectores en esta notación vectorial, que es la que van a usar con mayor frecuencia. Entonces, si yo tengo aquí el vector A y pongo otro vector, por ejemplo, B, obviamente Bx por Y más By por J. Por supuesto. Y gorrito es el vector unitario para el eje X, que simplemente apunta hacia la derecha. Y el vector J es el vector unitario que apunta en la dirección del positivo. Es arriba. Entonces, ¿cómo sería A más B en notación cartesiana? Pues la suma de las dos coordenadas, AX más BX por Y más AY por BY. Es como si simplemente sumásemos estas dos ecuaciones y factorizásemos por Y gorro y J gorro, que es esencialmente lo que hice aquí por ustedes. Así que sí, esencialmente estamos operando como si fueran cantidades, pero tomando en cuenta de que son vectores. Por supuesto, si es que es resta, simplemente tenemos que cambiar más por menos. La nota, así, la multiplicación escalar sería simplemente multiplicar este escalar para todos los componentes. Entonces, sería alfa x y gorro más alfa y por j gorro. Estas son las dos formas o sea, son las dos formas que van a necesitar saber para operar vectores en coordenadas cartesianas. Ahora, no siempre van a tener los vectores en coordenadas cartesianas. Y de hecho, bueno, cuando digo no siempre, es como aproximadamente la mitad del tiempo. Entonces, vectores en coordenadas polares. ¿Cómo lo hacemos con coordenadas polares? Pues bien, tenemos los vectores en área coordenado. De nuevo, porque esta notación es exclusiva para el plano cartesiano, en la cual tenemos R, que es, o sea, en la coordenada de R escribimos lo que se llama el módulo del vector, que es el largo, la magnitud del vector, y por supuesto el ángulo que forma con el eje del plano polar. Ahora, ¿cómo operamos vectores en coordenadas polares?
Si tenemos, por ejemplo, A módulo de B, zeta B. Sí. No hay una forma derechamente, no hay una fórmula para para sumar, restar para sumar o restar en coordenadas polares. Y si es que la hay, no la quiero conocer, porque les juro de que transformar nuestros vectores de coordenadas polares a coordenadas cartesianas y convertir el resultado convertir el resultado en coordenadas polares nuevamente es más fácil. Les juro que es más fácil. Así que vectores en coordenadas polares, si es que los vamos a operar, conviértalos en coordenadas cartesianas. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma que convertíamos puntos en coordenadas polares y de polares a cartesianas. Entonces, más que nada para recordarles de, de polares a cartesianos, tenemos los vectores escritos en la forma r θ y los queremos convertir a x y entonces x es r coseno de θ y es r seno de θ. De cartesianas a polares, r sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado y por supuesto el ángulo sería la arcotangente de y sobre x. Recuerden de que esto tiene un asterisco muy grande en el cual y x dependen mucho del cuadrante en el que esté el ángulo, o más bien el cuadrante en el que esté el vector, por ejemplo. No van a tener muchos problemas si es que está aquí o está aquí, pero sí van a tener muchos problemas cuando esté en estos de aquí abajo. Porque independiente si es que el vector, independiente si es que el vector está en, en cualquiera de estos tres, largo tan así, independiente si es que ustedes ponen las coordenadas exactas del vector aquí, ahí y a x, la cotangente no puede saber si es que es negativa, si es que el vector está aquí o aquí, o si es que el vector está en el primer o tercer cuadrante, si el vector está aquí. Porque aquí la división es negativa y aquí la división es positiva. Entonces, si es que el vector está aquí, la arcotangente les va a dar este ángulo de aquí. Voy a limpiar un poco. Si es que el vector está en el tercer cuadrante, la arcotangente les va a dar este ángulo. Si es que el vector está en el cuarto cuadrante, les va a dar este ángulo. Entonces tienen que tener mucho cuidado en el cuadrante en el que está el vector,
para cuando vayan a responder cuál es el ángulo del vector, porque la coordenada θ empieza desde este eje y cuenta en el sentido antihorario. Entonces, todo este ángulo es θ, no necesariamente lo que dice la fórmula. Y ese es el fin del asterisco. Ahora, aquí se me está quedando. Me queda poco, sí, tengo que hacerlo rápido. Bueno, vamos a tener que quedarnos con movimiento en 2 dimensiones. Así que vamos a ver. Disculpen, muchachos. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, voy a hacerme unos vectores. Voy a tener mi vector A, que sería 3i menos 2j y b, que sería menos 4, menos 4i más j. Y vamos a hacer las siguientes operaciones. A más b, a menos b, 2a menos b, a 3. Y solamente esto con coordenadas cartesianas. Entonces, ¿cuánto sería A más B? Es cuestión de aplicar la fórmula. AX más BX. 3 menos 4 igual más AI más BI. Sería 2 más 1 por J. ¿Cuánto sería eso? Eso sería menos I, porque claro, menos 1 por I, más, menos 1. Eso sería A más B. ¿Cuánto sería A menos B? Misma cuestión, pero con los símbolos cambiados. Tenemos 3 más 4, J, más 2 menos, ¿no? J. Entonces aquí tenemos menos 7i más, así, menos 3j. ¿Cuánto sería entonces 3a menos b? Bien, primero tenemos que aplicar el 3 a nuestro vector a. Entonces, sería 3 por ax, sería 9 y menos 6j menos b sería menos por menos 4i, sería más 4i, y menos por más j sería menos j. Y de hecho, aquí podemos calcular como si fueran cualquiera otras cantidades. Entonces,
9 más 4i serían 13i. Y menos 6j menos j sería menos 7j. Ese sería el resultado de 3 a menos b. Ahora, ¿tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Vamos a ver un ejemplo de cómo operar estas cosas en coordenadas polares. Vamos a poner otros vectores de ejemplo. Voy a poner C. Y C va a ser 4, 30 grados. Pero fue una consulta. ¿Sí? ¿Qué puso en el lado de en la pizarra derecha? De nuestra derecha. ¿Está? Ahí es. ¿Sí eso? Así. Esto es No, una, eh, esta es una vieja técnica que se usaba para no escribir lo mismo, no escribir lo mismo no me con refería a la de arriba. un Sí, solo. sí, sí. A la de arribita. Está la A y al lado a la izquierda de la A, que es la que es. Ah, ¿Es la B? Esa es la sí, B. Y al otro lado, que es la que es? menos B. ¿Esto? No, al otro lado, a la izquierda. Al otro lado. A la izquierda de la A. Eso, eso. Sí, sí, quizás está un poco sobreexpuesto. Ah, en 3. Sí. Ah, ok. Un 3 es un 3. Ah, ok. Ujú. Entonces, otro ejemplo de sería 4, 5, 45. Entonces, si quiero saber cuánto es más de, sí, si quiero saber cuánto es C más de, tengo que cambiar estos de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Entonces, primero C en coordenadas cartesianas sería AX es R coseno de teta. Entonces sería 4 coseno de 30. Sí, sí. Mejor sin paréntesis. 4 coseno de 30 y más 4 seno de 30. No, esto no es lo suficientemente ilustrativo. A ver, 180 más 45. Sería 100, 200 más 25, 225. Eso. Y aquí sería 5 coseno de 225 y más 5 seno de 225. Ahora, ¿por qué yo puse el ángulo derechamente aquí? Porque las funciones seno y coseno sí responden a varios múltiplos de pi, ya sea en el sentido negativo, o bueno, ya sea si incluso el ángulo es negativo o positivo. Si es que ustedes ponen el, este ángulo aquí, les va a dar el vector correcto. El problema es cuando estamos buscando el ángulo basado en las coordenadas cartesianas. Si nosotros queremos saber las cartesianas a partir de la polar, no hay problema. Si es que nosotros queremos conocer las polares a partir de las cartesianas, ahí sí hay problema. Entonces, para facilitarles la vida, vamos a calcular exactamente cuántos son estas coordenadas. Entonces, 4 coseno de 30 sería 2 raíz de 3
y 4 seno de 30. No puedo creer que mi calculadora me haya escrito 4 dividido en 2. ¿Bien? 5 coseno de 225. Ahora, ¿va a dar positivo o va a dar negativo? Negativo. Precisamente. Es 5 raíz de 2. Porque estaría en el tercer cuadrante, ¿no? Y en el tercer cuadrante estaría con el negativo, si no me equivoco. Ya, en el tercer cuadrante. Voy a escribir como 5 sobre raíz de 2 porque no me importa poner raíces en el denominador. Y por supuesto, como lo hice a partir de 180 más 45, el ángulo que forma con el eje X negativo es 45. Así que estas dos componentes son iguales. Entonces aquí tenemos 5 sobre raíz de, bueno, menos 5 sobre raíz de 2 y menos 5 sobre raíz de 2. Ahora las podemos sumar. Entonces, C más D sería 2 raíz de 3 más, o sea, menos 5 sobre raíz de 2 y más 2 menos 5 raíz de 2, 5 sobre la de 2, cuota. Ahora, ¿me dará un número o no me dará un número? Eso depende de mi calculadora. 2 raíz de 3 menos 5 sobre raíz de 2. Me da el resultado expresado, no me da un número exacto. Entonces, mi función eso, tengo que cambiarlo ahí. 2 raíz de 5. ¿Quiere que le den fracción el resultado? No, estaba buscando que me dice el número exacto. O aproximado. No sé. No sé cómo. Bien, la parte dos. Bien, la coordenada X me dio aproximadamente menos 0,0714,3. Dejémoslo en 4 dígitos significativos. 31,43 más 2 menos, ¿tal cosa? Y aquí me dio menos 1, tiene que ser la misma cantidad de decimales, pues si no, no tiene sentido. 0,07, 2, 4, 5. 1, 2, 3,
4, 5. Sí, y me queda así. 1,5, 3,55. Ahora, como está en el tercer cuadrante, tenemos que tomar en cuenta que cuando lo vayamos a escribir en coordenadas polares nuevamente, este resultado, no, es así. Este resultado está en el tercer cuadrante. Entonces, la división entre estos dos resultados me va a dar el ángulo que hay entre el vector y el eje X negativo. Entonces, si tangente a la menos 1 sería I, que sería 1,5, 355 dividido en 0,07143. Ahora, no puse el negativo en mi calculadora porque el negativo sobre el negativo es positivo. El ángulo aquí me da 87,336. A este resultado le añadimos 180 entonces, lo cual me da que el ángulo es 267,3365. No, 33. Ahora, el radio es simplemente sumar los cuadrados de estos y sacarle la raíz. Entonces, raíz de 1,5355 al cuadrado más 0,071,143 como 0,07 143 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 1,53. 71. Bien, son las 9:29. Lamento haberme quedado con algo de contenido por esta clase. Había mucho que pasar. Pero tampoco podía dejarlo sin ejemplos. Eso hubiese sido peor. La próxima clase del lunes vamos a ver cómo aplicar estos conceptos de vectores a movimiento en una sola dimensión. O más bien, movimiento en dos dimensiones. Pero no es movimiento en dos dimensiones como movimiento parabólico o que la partícula se mueva en el eje X y en el eje Y al mismo tiempo con ecuaciones de movimiento. Es simplemente desplazamientos particulares mediante una suma de vectores como lo estábamos haciendo aquí. Voy a detener la grabación y voy a atender sus preguntas.